La historia tiene que ver con uno de los grandes promotores de la imagen nacional e internacional de Cali. Aunque no nació en Cali, nació en Antioquia, su vida creció precisamente con grandes empresas que montó en el sector hotelero en Cali, como el Hotel Columbus y el Hotel Aristi. Pero la vida de este visionario Adolfo Aristizábal Llano trasciende más. La gente hoy lo recuerda con muchísimo cariño. Nos atiende don Jorge Alberto Aristizábal, quien ha escrito este libro que pues es la biografía de un soñador colombiano. Don Jorge Alberto, muy buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a su equipo de trabajo y a toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la relación familiar suya con el visionario? Soy nieto, tercera generación. ¿Por qué nunca nadie, leyendo su libro, hojeando sus fotografías, mirando tanta gente que creció con él familiar y empresarialmente, por qué no se había hecho la biografía de él? Bueno, a veces estas situaciones encuentran su momento. Llegó el momento de contar esa historia tan interesante de la vida de mi abuelo. De él sí hubo entrevistas en los diarios nacionales, en revistas nacionales del gremio FENALCO, de la revista Semana, pero no está parte de la vida personal de él, que también fue muy interesante. ¿Por qué un hombre que nace en Santo Domingo, Antioquia, termina en Cali? Bueno, la historia de él nació en 1887 en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, y a sus 18 años de edad, en 1905 aproximadamente, tuvo un incidente con el presidente de la República de Colombia, por ese entonces el general Rafael Reyes Prieto. Tenía que darle un discurso al general y le encargaron dar ese discurso y tuvo un impasse, le dio pánico escénico y de la vergüenza se fue de su pueblo al día siguiente a las 4 de la mañana. Se fue a Asilo Santander, luego se fue a Duitama en Boyacá, luego a Bogotá con la celebración del centenario en 1910. Allá perdió sus ahorros en un juego de póker y se fue a Palmira Valle, donde habían otro par de dominicanos. Allá lo atendieron, aprendió a trabajar en un almacén y luego le tocó en 1910 el nacimiento del departamento del Valle del Cauca. Luego vino la inauguración del Canal de Panamá en 1914, la apertura del Ferrocarril del Pacífico en 1915, que facilitó que las exportaciones de mercancías y de café fueran de Cali al puerto de Buenaventura, y él vio entonces que Cali iba a ser una ciudad muy importante en el contexto nacional e internacional, y habiendo abierto un almacén en Palmira de una sociedad Aristizábal y Piedradita, se mudaron a Cali, abrió una trilladora de café y ahí comenzó el auge, y ese fue su amor por Cali, por el Valle del Cauca y por Colombia. En su libro está la reimpresión de una carátula de la revista Semana de noviembre de 1950. Es decir, estamos hablando de un recuerdo de 72 años. Obviamente no había fotografía en carátula. La revista Semana era una revista de hechos y gentes de Colombia y el mundo. La distribuía las Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca. Y en la carátula está su abuelo. Y dice lo siguiente: un dibujo de Max Enríquez. Un dibujo bastante parecido a él, por supuesto, y atrás una cantidad de sacos de café. El millonario Adolfo Aristizábal, a los 30 años, 500 pesos. ¿Usted me podría contar qué pasó con la fortuna de su abuelo, que cuando tenía 30 años ya tenía 500 pesos y la revista lo tituló como millonario? No, fue que fundó con 500 pesos y su socio de ese entonces otros 500 pesos de aporte para hacer la compañía Aristizábal y Piedradita en 1916. Ahí la revista narra es como esos 1.000 pesos de capital de esa empresa luego se convirtieron en todo un desarrollo empresarial e inmobiliario. ¿Por qué la gente en Cali, aún, o la gente del Valle del Cauca, pues prácticamente le hace una reverencia a él? Es decir,
lo tienen a él como una guía de vida. Bueno, él tenía una fe en Dios y vocación de servicio a los clientes, habiendo trabajado en su juventud en almacenes como comerciante, y entonces él con el negocio del café viajó mucho por el mundo, aprendió a apreciar las obras de arquitectura, la amplitud de los espacios, y él le quiso dar a Cali lo que Cali le había dado a él. Entonces, no solo al punto de vista de desarrollo de empresas en las trilladoras de café, las exportaciones, importador de vehículos Ford, Lincoln, Mercury, electrodomésticos, sino también en el tema inmobiliario. Pues primero construyó el edificio Hotel Columbus y Teatro Colón en el año 1943, y luego el edificio Hotel Aristi y Teatro Aristi en el año 1951, y luego en el año 1959 inauguró lo que era el edificio más alto de Colombia en ese entonces, con 19 pisos, el edificio Residencia Aristi. Entonces, con esas obras, sumado a que era una persona generosa, él los diciembre solía obsequiar frente a la fila, frente a su hogar, hacían una fila las personas y él obsequiaba dinero y regalos para niños. Entonces, a raíz de su fallecimiento ya en 1963, está en el cementerio central de Cali, donde está su tumba, y las personas piadosas van los lunes y le tocan la aldaba y le piden favores. Obviamente él no hace milagros, sino que pues la gente espera que canalice esas buenas energías y pedir favores. Entonces se ha perpetuado de esa forma. Las fotografías del Hotel Aristi de los años 50 son impresionantes. Hay una foto de él, don Adolfo Aristizábal, con José Joaquín Hoyos, el gerente de Aristizábal y compañía, la piscina en el hotel, que era toda una novedad, era en el último piso, el espectacular Teatro Aristi, inaugurado en 1950, y la torre de residencias Aristi, que fue inaugurada después. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Quién tiene todo eso? Bueno, afortunadamente en el año 2015 un grupo de inversionistas adquirieron los inmuebles y están haciendo unas obras de renovación en los primeros pisos de lo que es el Teatro Colón y el Teatro Aristi. Han hecho un centro comercial que se llama Aristi Centro Comercial y Hotel. Están trabajando en la segunda fase, que es restaurar el Teatro Aristi, que era parecido al Radio City Music Hall de Nueva York. Y más adelante la tercera fase será reabrir la operación hotelera, tal vez con unas 120 habitaciones. Entonces, esos par de edificios, el Columbus y el Hotel Aristi, pues están en renovación. Y diagonal está el edificio Residencia Aristi de oficinas, que sigue operando normalmente. Y también enfrente mi abuelo dejó un lote comprado donde se hizo en el año 71 el parqueadero Aristi, con alrededor de 420 puestos y un edificio de apartamentos con 25 pisos de servicios de vivienda, y eso también sigue funcionando normalmente. Juan Pablo, si usted ve la tumba de don Adolfo Aristizábal en el cementerio central de Cali, pues parece que fuera la tumba de un santo. Está lleno de notas, de peticiones, de favores, de flores, de placas. O sea, es una tumba inspiracional, claro. Juan Pablo. Tiende a pasar con los hombres de negocios, ¿no? Los hombres de negocios exitosos, como Leo Kopp en el cementerio central de Bogotá. Pero mire, yo quiero que nos detengamos en algo que me llama la atención de este relato. Entonces, el señor Aristizábal construye el Hotel Columbus y ahí el Teatro Colón. Construye el Hotel Aristi y ahí el Teatro Aristi. ¿Por qué razón él jugaba a tener hotel y teatro, hotel y teatro? ¿Eso alguna vez se los explicó a ustedes? No, infortunadamente yo nací en septiembre del 63 y él falleció a los 3 meses, o sea que no tuve la oportunidad de interactuar, pero conversaciones con mi familia, mis tíos, pues básicamente en esa época de los años 40 y principios de los 50, antes de la apertura de la televisión en Colombia, que creo que fue en el año 54, pues el entretenimiento era el fútbol e ir a cine. Entonces era como muy lógico, él le gustaba mucho el cine y tener un negocio, estar en la industria del entretenimiento. Y hoy en día los hoteles también se tratan de construir no solo con comercio, sino con actividades de recreación. Entonces, en ese sentido también tuvo esa visión.
Sí, yo quiero que usted le explique a la gente que no es caleña, o mejor, la gente que no conoce Cali, la importancia de estos hoteles, del Hotel Aristi, que es un ícono para la ciudad. ¿Por qué eran tan importantes? Bueno, fueron construidos con un estilo Art Deco muy elegante y sobre todo muy espaciosos, con espacios generosos. Entonces, y en esa época, pues, por ejemplo, ambos edificios sumaban un área de alrededor de 28.000 metros cuadrados. El Columbus inicialmente tuvo una torre central de 7 pisos, en ese momento, en el año 43, fue el edificio más alto de Cali. Y el Aristi, pues también con sus 9 pisos, pero una piscina panorámica en la terraza del piso 10, más ese teatro que era muy parecido, como dije anteriormente, al Radio City Music Hall, pues causaban gran impacto. Entonces fue un aporte de un patrimonio urbanos arquitectónicos a la ciudad y así están declarados hoy en día. No, pues es que imagínense, yo solamente me quiero referir a 2 casas. La segunda casa quinta construida simultáneamente al hotel con diseño republicano, los salones de la casa, la arquitectura de la casa. Pero si nos vamos a la primera casa, a Villa Mercedes en La Morelia, pues fue la primera casa en Cali que tuvo piscina. Ese piso de ajedrez, esas columnas, esas escaleras, ¿esas propiedades aún existen? Bueno, su primera residencia llamada Villa Mercedes en honor a su madre, él la demolió, era muy linda también, pero la demolió e hizo posteriormente la Casa Quinta que actualmente existe, que está desde la Fundación Santa María de los Farallones, de la comunidad jesuita en la ciudad de Cali, y la utilizan para encuentros espirituales, retiros espirituales y adicionalmente parte de la educación continuada o para cursos de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. O sea que es una casa que afortunadamente se puede ver y disfrutar hoy en día y tiene jardines, suma alrededor de 17.500 metros cuadrados de jardines, entonces es un espacio, no solo la casa sino sus alrededores, muy agradable. ¿Con la herencia de él hubo algún problema? Porque cuando hay tantos hermanos y familiares y todo eso, pues eso es difícil ponerlos de acuerdo. ¿La herencia de él fue motivo de alguna perturbación familiar? Gracias a Dios no. Mi familia, pues mi abuelo tuvo 10 hijos, 2 fallecieron bebés, siendo bebés. Infortunadamente los 8 otros hijos entre hermanas y hermanos se entendieron muy bien, gracias a Dios. Hemos sido una familia con valores, honestos, sin oportunismos, sin ventajismos, y hemos manejado las diferencias en una forma muy respetuosa, porque las diferencias son buenas, el disenso a veces crea mejores soluciones. Entonces, gracias a Dios hemos sido muy afortunados en eso. Y él tuvo la visión también de construir casas para sus hijos alrededor de su casa. Entonces, nosotros crecimos siendo vecinos de nuestros primos y éramos amigos desde niños, y eso también fue un factor que en mi opinión contribuyó a la armonía en el manejo de los negocios. Pues esta es la historia del visionario por su nieto Jorge Alberto Aristizábal, la historia de don Adolfo Aristizábal. Don Jorge Alberto, mucha suerte con su libro, que le da perfectamente para un libreto de una película, y quiero comentarle que recibí muchísimas llamadas, hablándome de don Adolfo, llamadas de personas de distintos sectores de la sociedad caleña que me reiteran la importancia del visionario. Suerte con su libro y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Julio, por la invitación. Espero algún día me dé la oportunidad de contar una anécdota que tuve con su señor padre en los Óscares de 1987. Uy, pero muchas gracias por la invitación. Es que me dan susto esas anécdotas, Alberto, dan un poquito de... Sí, de susto. Si la anécdota es buena o cómo sale el personaje. No, muy buena. Si me regala un par de minutos, te las cuento. Tenga cuidado que no, soy gente oyendo. No, a ver, resulta en el año 87 yo había estudiado ingeniería industrial en la Universidad Georgia Tech en Atlanta, luego estaba haciendo un posgrado allá mismo y me fui a California por una semana y tuve la oportunidad de ir a los Óscares. En esa época no había tanto misterio en ser parte del público en las graderías. Llegué como a las 5 de la mañana, me tocó un puesto bien allá arriba en las graderías, y uno estando pues desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde que empiezan a llegar las estrellas de cine,
pues se va haciendo amigo de las personas que están sentados con uno, porque yo estaba solo. Su señor padre, Julio de Sánchez Vanegas, tenía un puesto muy importante, apenas llegaban las estrellas de cine, bajándose de las limusinas por la alfombra roja, las entrevistaban pues para los programas y luego bajaban las escaleritas y su padre las entrevistaba también. Entonces yo le dije a mis vecinos de gradería, yo conozco a ese señor, él es Julio Sánchez Vanegas de Cali, de Colombia, está transmitiendo, y entonces algunos del grupo empezaron todos a gritar Julio, 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 y se empezó la gradería a gritar Julio, Julio, y su padre volteaba a mirar allá a decir qué es lo que está pasando, porque me conoce tanta gente aquí. Esa es la anécdota que fue muy agradable. Algún día había su señor padre y le quise contar la anécdota, pero estaba de afán y no logré contársela. Pero pues, ahí está. Salió bien la anécdota. Gracias, don Jorge Alberto, muy amable, suerte con su libro. Bueno, muchísimas gracias, Julio, a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.